De la Mesa Roja, entrevista central. Ya tenemos aquí en los estudios del Puente FM 103.3 a Facundo Bouzas, uruguayo sin fronteras, comunicador y creador de contenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Facundo. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Y no viniste solo, viniste acompañado del gran Chelo Bouzas. Bueno, ¿Cómo andás, Chelo? Buenas tardes y muchas gracias, Martín, y acá el amigo, por estar acá realmente. Acá acompañando a Facu. Bien. El primogénito y orgulloso, me imagino, porque su gran trabajo que hace en YouTube a través de su página, que ya lo vamos a hacer para que lo vayan siguiendo, @uruguayo sin fronteras, que además tiene una banda de seguidores y bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre su cómo ha ido creciendo y demás. También vamos a tocar algunos temas interesantes porque venís abocado a la historia últimamente, sí. Pero primero vamos a arrancar con cómo llegaste a donde llegaste, digamos, ¿no? ¿Cómo fue eso de tomar esto de Uruguayos sin Fronteras, de empezar a hacer, primero te abocaste a los viajes? Sí, yo en realidad empecé en 2021. Ok, más cerca. Ahí va. Post-pandemia, básicamente en pandemia. Cambié de carrera, estaba estudiando educación física, empecé a estudiar marketing y en el proyecto había que crear una página web. Y ahí creé un blog de viajes. Porque mi idea era en algún momento viajar por Uruguay, por eso era Uruguayo sin Fronteras. Bien. Pero para salir. O sea, el sueño era poder salir de Uruguay y viajar por el resto del mundo y contar como consejos de viaje, tips, etc. Fue mutando y después empecé a crear un canal de YouTube, empecé a crear redes sociales y ya los últimos 2 años estoy más enfocado al contenido más histórico y más como de reportaje documental que de qué hacer en tal ciudad. ¿Y qué pasó? ¿Por qué? Por varias cosas. Lo principal es porque sentí como que es más mi esencia. De repente no me podía explayar tanto en un video de qué hacer en Uruguay. Porque son cosas de historia en realidad las que estás tocando ahora. Pero ¿cuál es tu vínculo con la historia? No, mi vínculo es de chico. O sea, siempre me gustó la historia, me gusta la curiosidad. O sea, veo en la tele un hecho histórico que está pasando, un bolazo, ¿no? Guerra, Ucrania, y ya me pongo a investigar. Ya te colgás. Me cuelo, y sin ningún tipo de fin, ¿no? Solo por la curiosidad. Y no lo he podido llevar a los videos últimamente por eso, porque me estaba enfocando mucho en el tema viajero. Tipo, che, qué tips para que la gente recorre Cusco. Estuve en Cusco, por ejemplo, y buscaba... Sí, anduviste por todas partes. Vi video Madrid, por ejemplo, o sea, ya paseaste de lo lindo con el Uruguayo sin Fronteras. Sí. Ya he podido estar en algunos lugares. 10, en realidad ya voy 10. Pues yo cuento incluso los territorios que no pueden contar. Gibraltar lo cuento como un país. Claro, ahí va. Bueno, o Andorra también. Está bien, Julio Rivas era técnico de esa selección, así que, y era un país, así que sí, Gibraltar es un país. y ahora últimamente estoy como transformando mi pasión, que es más bien la historia y viajar, en la fusión de eso. Que de repente yo los videos de viaje no me podía explayar tanto en un tema que digo, no, esto, ¿a quién le va a importar? Claro, de repente llegabas a un lugar histórico y de repente te daban ganas de ahondar en lo histórico y no tanto en lo turístico, digamos. Exacto. Me centraba más el, che, qué tips de precio, cómo llegar a este lugar, ¿Pero te iba bien con eso? Sí, voy a decir que sí, pero no me llenaba del todo. Había como un vacío y decía, yo tengo que hacía un video, por ejemplo, de probando comida, que es algo que me gusta. Pero yo quería hacer un video de repente, el terremoto en Chile, estuve en Chile, ¿no? La historia de los terremotos, porque es un país sísmico, etcétera, y no lo hacía por ese, no sé, viste, como uno se autofrena. Seguro, sí. Como arrancó con un tema, dice, no quiero cambiar. Y con respecto a los contenidos, porque acá esto está buenísimo porque es un debate muy interesante sobre el tipo de contenidos, ¿no? Por ejemplo, el tipo de contenidos que vos hacías previamente, ¿no? De viajes y de tips y demás, es un contenido un poco más frívolo de repente, que el que puede ser un contenido histórico, donde tenés que, obviamente hacer un estudio, un análisis y demás, y hay como esa lucha pseudo intelectual, digamos, de no, porque los contenidos que son más históricos o que son capaz que en algún punto más complejos tienen menos views. Yo tenía ¿Te pasó eso? ¿O sentiste que hubo un cambio de público? Yo lo que sentí ¿Te decreció el público? No. ¿O te aumentó? Aumentó, y una de las cosas que yo pensaba era lo que decís vos. Digo, si me meto en este tema, ¿a quién le va a importar esta densidad? Porque los videos son más, si los has visto, son más densos. Sí, claro, por supuesto. Son más densos. Y además están cargados de información. Exacto, pero ahora son como una metralleta de información. Justo cuando... Claro, no puedes parar de recibir información. Y yo antes decía, esto es muy denso. Y lo probé,
Y justo con el primer video que lo pruebo, se hace viral, que es el video de los nazis en Uruguay. Tremendo. Entonces digo, esto funciona, o sea, a la gente le gusta. Y ahí empecé a probar con otro contenido y ahora voy ya a 4 o 5 videos así de densos y le está yendo bastante bien. Bien, ¿pensás seguir con esta línea? Sí. Lo de los viajes, cortarlo. No cortarlo, sino que de repente los viajes los voy a seguir manteniendo en Instagram y en TikTok, las redes más de vertical. Pero en YouTube lo voy a poner como subliminal, en el propio video. Bien, Por bien. ejemplo, estoy recorriendo la historia de Portugal y entre medio te digo, bueno, este lugar que estoy recorriendo es Lisboa, pero no es el fin, sino que está sucediendo subliminalmente en el video. Bien, Eso va a ser ahora el fin que tengo, digamos, en los videos. bien. Y veo que apuntaste a la historia nacional. Sí, me gusta mucho. Porque bueno, como viajás y demás, capaz que se te hubiera ocurrido haber apuntado a la historia de otro país. Yo siempre digo lo mismo, a mí me parece que la historia en el Uruguay, los profesores la dan mal. Yo creo que nosotros tenemos un montón de cosas que están buenísimas y que a nivel histórico que hasta incluso son mucho más emocionantes que la simple guerra mundial, por ejemplo, y que me parece que hay una cuestión de nuestro sistema educativo que no nos enseña que la historia nuestra es igual, o mejor incluso, ¿no? Que ese fanatismo que se genera a veces en la adolescencia con la Segunda Guerra Mundial y las guerras y los tanques, ¿no? Claro, uno siente que en Uruguay no pasó nunca que nunca pasó nada acá, claro. Y que nunca pasa nada. Y ese título como de Suiza de América o de país neutral ha creado también esa, para mí, como insignificancia de en Uruguay nunca pasa nada. Nunca pasó nada y nunca va a pasar. Y cuando se pone a investigar... Pero pasa de todo. Y pasa de todo. Pasa de todo, ¿no? Y eso sí me picó la curiosidad. Y ahora, pensando en que hace poquito también fue el 25 de agosto, ¿no? Cumplimos 200 años y bueno, estuvimos tocando un poco con Alan en la previa el tema del abrazo Monzón, claro. ¿No? Un montón de cuestiones históricas que hicieron a la formación de la República Oriental del Uruguay y a nuestra identidad como orientales, ¿no? ¿Vos qué pensás con respecto a ese tema? Con respecto a la independencia. Con respecto a la independencia y con respecto a específicamente ahora discutíamos el tema del abrazo de Monzón, ¿no? De que si La Valleja cuando cuando desembarca con los 33 orientales, se cruza de alguna forma con el ejército de Rivera se alía con los orientales para sacar al Imperio de Brasil cuando Rivera previamente había sido aliado de Lecor. Se dice de que bueno, hay como varias patas históricas, ¿no? Se habla de que Rivera se rindió porque el ejército de La Valleja era más grande y Rivera no le quedó otra que rendirse. Se dice por otro lado de que hubo una alianza para que Rivera se sumara y no hubo guerra. Entonces ahí te hablaba de que si Rivera es un traidor, si Rivera no es un traidor. Que en realidad la historia de Uruguay, yo ahora estoy leyendo un libro justamente. Está buenísimo. Bueno, yo me basé en el libro de Leonardo Borges, que lo cito porque para mí él es historiador. Sí. Él me baso en muchos videos que hago, el de los nazis en Uruguay, pero me leí otro que es el de los sables a las urnas. Sí. Que está muy bueno, cuenta justo la historia del Uruguay antiguo y que como en realidad no hay traidores o vencedores, sino que es un tira de afloje de alianzas, de poder y de caudillismo. Que eso es difícil de entender para los uruguayos, que eso lo podrían explicar en las escuelas, siento que estaría bueno, que es que Rivera, La Valleja, no querían ser Uruguay porque no existía el concepto. Ni siquiera existía. Es más, en el libro de había una orientalidad, pero no era Uruguay. Exacto. Pero digo, eran más colorados y blancos. Viste que está incluso en ese libro se explica bien que Rivera, Oribe o el que sea, eran más blancos y colorados que uruguayos porque tenía más sentido ser eso, porque eso nació antes del propio concepto del Uruguay. Total. Entonces, que eso quedó impregnado en la sociedad uruguaya. Por eso claramente los partidos políticos uruguayos son a nivel mundial de los más tradicionales. Porque nace antes como que la patria. Sí, claro. Sí. El partido político. Pero con respecto a la independencia, yo creo que fue una alianza por tema de poder. Y luego sucedieron otros hechos como la Convención de la Paz, que medio que la gente lo aísla, que en realidad ahí como que se define realmente. Sí, ahí se define la cosa. Claro. ¿Qué es lo que va a pasar, no? Exacto. Y bueno, después la jura. Y después se empiezan a crear los mitos de, ¿cómo creamos un país y que la gente siga las reglas sociales? Y ahí está cuando arranca toda la parte de los mitos, que eso lo cuenta muy bien Borges, de los mitos de los 33 orientales, que no eran 33, tampoco eran orientales. Exacto, vienen de Buenos Aires, exacto. Exacto, las fechas, los departamentos, que no existe ningún país que tenga un departamento que se llame 33, solo en Uruguay por la masonería.
Y todos esos mitos que están interesantes, a mí me encantan. Esas uruguayeses, ¿no? Esas cosas que son sí. como... bueno, en aquel momento podríamos decirlo orientalidades, que Claro. después pasaron a ser uruguayeses, ¿no? Pero es muy interesante cómo la construcción de nuestra historia y de nuestra identidad, el rol de Inglaterra, la aparición de Lord Ponsonby, por ejemplo, ¿no? Que ahora, de hecho, hay un documental muy interesante que me encantaría ir a ver, que se llama Ponsonbyland, que aparentemente está muy interesante, y el rol de Inglaterra también en el interés de que de la formación de alguna forma de este estado tapón, Sí, colchón. por así decirlo. ¿Vos crees que somos un estado tapón o somos una mezcla de todo? Porque también a mí me parece como muy lineal también decir, no somos hijos de los ingleses. Claro, no, yo creo que el problema es Uruguay, ¿no? es la decisión que crea Uruguay. Yo sí creo que Inglaterra tuvo un punto de inflexión porque Uruguay no tenía poder de decisión a nivel de lo que era el imperio de Brasil en general y Argentina. Y Argentina de otro lado. Claro. Y esa decisión era importante para la industrialización de la época. Revolución industrial, Inglaterra... El Río de la Plata. El Río de la Plata. Estaba comercializando incluso con Paraguay, con países que estaban adentro, y precisaba la paz de esa zona. Y estuvieron de acuerdo. Además, no me acuerdo si es la Jura de la Constitución o la preliminar de la paz, pero hay un documento que lee primero Brasil, luego lo lee Argentina y luego lo aprueban acá. O sea, nace Uruguay. O sea, en realidad decidieron nuestra independencia en ese momento. Por tema de guerra, ¿no? Que después Uruguay tiene 355 guerras internas, ¿no? Por supuesto, ¿no? Después de que Uruguay se gestionó, vino toda bueno, El quién maneja este la guerra de las lanzas, bueno, todo Claro. lo que pasó luego, las guerras eternas entre el Partido Nacional y el Partido Colorado, que ese ya es otro capítulo post Rivera, digamos, Sí, no post claro. formación de la República, pero también, ¿no? Lo que hablábamos, que también hay un montón de hechos y de circunstancias en nuestra historia que son realmente muy interesantes. Sí. Yo el otro día hablaba, por ejemplo, citando un caso de algo que pasó mucho tiempo después, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando Valle y Ordóñez y Washington Beltrán se enfrentan a duelo en el Parque Central, y Valle y Ordóñez mata a Washington Beltrán, director del diario El País, en el Parque Central, ¿no? O sea, es un hecho tremendo. O sea, que un presidente de la República era realmente un hecho tremendo. Y La famosa ley de duelos. Estuvo hasta el 90 y pico. que estuvo vigente y que no se estilaba. De hecho, se comenta que Valle y Ordóñez, ese fue el último duelo que tuvo, y porque bueno, obviamente que le pegó muy mal a haber asesinado a Washington Beltrán, ¿no? Pero son acontecimientos y cosas que pasan en nuestra historia que de repente no son tan bien dadas dentro del sistema educativo, y que estaría bueno que empezáramos a reflotar, y por eso aplaudo lo que haces, porque está buenísimo que vos muestres el otro lado de la historia, ¿no? Y ahora vamos a enfocar a lo que habíamos hablado al principio, ¿no? El Uruguay del nazismo, ¿no? El Uruguay de la década del 40, de la década del 30. Los nazis en el Uruguay, un montón de cosas muy interesantes en el video. Bueno, el rol del anglo, del frigorífico anglo. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, es una etapa que yo, en realidad, leyendo ese libro, me puse a investigar y vi que no habían videos. O sea, no existía como tantos videos. Tampoco existe mucha información en libros, como que no se habla mucho de ese tema, porque es uno de los temas que Uruguay quiere ocultar. Pero no es que Uruguay lo hace de mal, lo hacen muchos países. Pero acá hay como una vergüenza, ¿no? De que en algún momento se apoyó eso. Exacto, hay como un ocultismo con ciertos temas. Es más, se habla del Uruguay neutral, y el Uruguay neutral empieza cuando ya empieza la guerra. Entonces, en realidad, claro, Uruguay hasta ahí no decidió, estaba dudando. Pero sí, en los años 30 pasa la etapa de que el Uruguay, que hay que ponerse en contexto, ¿no? Alemania e Italia, en esa época, ¿no? Mussolini y Hitler, habían levantado esos países, en un momento, económicamente, ¿no? Estaban mejor. Entonces, en los países sudamericanos no se veía con malos ojos digamos, los totalitarismos. Por eso empezaron a surgir en muchos movimientos en muchos países de eso, que también con el tema de los soviéticos también. Empezaron a surgir ambos partidos, ¿no? Claro, seguro. Todos los países. El partido nazi, el partido comunista, cosas. Pero el presidente nuestro, que en ese momento era Terra, que luego se transforma en dictador, era muy amigo especialmente de Italia. Que ahí es donde... Sí, le tiraba mucho para el lado de Mussolini. Exacto. Incluso hay un embajador que es muy famoso, que estuvo acá en Uruguay, italiano en esa época, que era como medio que mano derecha de Mussolini, y es el que le hace como, digamos, el mapeo para poder
traer un poco el fascismo a Uruguay. El fascismo criollo, que se dice en el libro ese, porque no es que es tal cual, porque uno dice, no pasó como... Bueno, obviamente no pasó. Eran Es como un fascismo a la uruguaya. Exacto. Era tipo, un ejemplo de Terra, ¿no? Trató de silenciar la libertad de prensa, se puso él como centro de todo, nombró muchas calles a su nombre, después se las Sí, sacaron. correcto. Hizo una represa que ahora se llama Sí. Rincón del Muerto, se llamaba Terra, y todo eso lo empezó a hacer y le empezó a gustar mucho el tema de el culto a la persona, que es una característica muy similar. Muy a de los todos. fascismos. Claro. Y también tuvo vínculo con Hitler, que está el famoso telegrama, que bueno, en el video lo muestro, que fui a Rincón del Bonete, que es como el primer acuerdo comercial tan grande que hace Uruguay con Alemania, que es la represa Rincón del Bonete. Que esa idea la tiene igual Terra de antes, de los años 20. Él la propone en el Senado, digamos, y cuando es dictador hace una licitación y gana el amigo. Sí, claro, por supuesto. Claro, se presenta Inglaterra y Alemania, gana Alemania, y arranca ese proyecto, y ahí arranca todo, que es un tema increíble. A mí me llama mucho la atención que el tema que crean una escuela, Sí. traen alemanes. En esa época, claro, te recordemos, estábamos en la época de la dictadura de Terra. O sea, 33, 34. Un Uruguay muy convulsionado a nivel político. Sí. Hacía pocos años había fallecido Valle Ordóñez, por Exacto. ejemplo. O sea, se venía en la época de lo que es el post-vallismo. Bueno, en este caso Terra con Hitler, con Mussolini. ¿Y dónde empiezan a aparecer? Hablabas de la represa, pero ¿no hay algún otro vestigio previo de presencia nazi acá o es solo ese trato comercial? Lo que más sucede Porque es está el tema de ¿qué pasó en Nueva Helvecia, por ejemplo, también Claro. otros como lugares, ¿no? Bueno, hay muchos mitos. Por ejemplo, hace poco estuvimos en Nuevo Berlín y Nuevo Berlín no tiene Muy nada. bueno el video de Nueva Berlín, No muy tiene bueno. ningún vínculo. Muy Bueno, bueno. muchas gracias. No tiene ningún vínculo. O sea, también se ha querido. En Nueva Helvecia han pasado cosas que, si querés, ahora lo digo. Pero lo que pasó con Uruguay fue que con la muerte de Valle Ordóñez y la Gran Depresión, que medio que se pasa de largo. Sí, es todo. Claro, Claro. exacto, es la misma época. El Partido Bueno, en el Colorado- 28 Valle Ordóñez. Claro. El Partido Colorado no tiene ningún representante importante, que eso también un poco lo hizo Valle para mí sin querer, pero acaparó la atención de todos. Hasta su muerte no había. Y volvimos, Nadie. y tras un paralelismo cortito, se volvió a repetir la misma historia 100 años después. Sí, claro. O sea, porque fíjate ahora que las grandes cabezas políticas de casi todos los partidos están muertos o han fallecido y no hay un plan de recambio. Creo que son figuras a veces que son tan Sí. grandes que terminan de alguna forma Opacando. tapando al resto, ¿no? Aparece Valleverres después, adelante, sí. más adelante, ¿no? Y Que bueno, ya- que después se termina Bueno, suicidando, y ¿no? Terra es Colorado. Que Claro, Terra es curioso Colorado. Que uno cree, será del otro lado. No. No, es Colorado. Y gana democráticamente. Lo que pasa es que. Es del otro lado del Partido Colorado Exacto, también, es del exacto, riverismo, ¿no? Del lado Sí, incluso se le conoce como terrismo. Como Del incluso terrismo, es- sí, es- claro, su propia corriente. Claro, y él está apoyado por el riverismo, que era de Manini Ríos. De Manini Ríos, exactamente, el abuelo Y con Luis Alberto Herrera. de Guido Manini. Y Luis Claro, Alberto Herrera, Herrera, efectivamente, de que- Partido Nacional. Que cada uno lo puede entender porque habría que ponerse en el contexto, pero Valle Ordóñez era como, parecía hoy en día sería de izquierda Claro. para sí. la época. Sí. Entonces, querían volver a los valores conservadores. Valle Ordóñez, podríamos decirlo a grandes rasgos, tiene alguna línea una beta progresista. Exacto. Y claro, ellos acá, viendo que Uruguay que era muy, digamos, muy progresista, querían volverlo más conservador como antes, había muchos derechos laborales, una crisis, etcétera, y veían cómo Alemania empezaba a crecer económicamente, cómo Italia empezaba a crecer, cómo otros países empezaban, y decían, che, es por acá. Entonces Uruguay hace muchos acuerdos comerciales con Italia, le dona dinero para la guerra de Etiopía, le compra barcos, vienen muchos italianos, hay un eje importante entre los colegios acá, alemán-italiano. Uruguay era un país que tenía muchos italianos. Sí, Eso claramente. también se omite. Sí. Y muchos alemanes también, que habían escapado de la Primera Guerra Exacto. Mundial. Que eran como simpatizantes, digamos que no. Porque también englobar a todos los alemanes y todos los italianos. No, es claro, es un Exacto. montón, porque además había un montón de animales, por ejemplo, que escapaban precisamente de la guerra. Exacto, no querían saber Que nada. no querían saber nada. Claro. Pero bueno, ahí Uruguay es cuando empieza a vincularse más. Y bueno, no sé cuál era tu pregunta. ¿A dónde iba? No, que comentábamos, que bueno, que en este caso Terra, que había en este caso lo que yo te consultaba era si había un vestigio previo a Terra o si había algo de las células nazis de los años 20 que ya estaban en Alemania en alta formación, si había habido algún contacto previo a Terra, previo a Terra. Sí, Previa Terra, yo creo que sí, pero no está documentado. No está documentado. Porque seguramente sea realmente de hormiga. Sea un alemán que vino. O sea, a lo que voy es que Terra arranca como el proceso de, che, esto está pasando. Pero previamente no creo que haya un registro de toda esa información.
A mí lo que me sorprende, la verdad... ¿Y dónde estaban los nazis acá en Uruguay? ¿Pertenecían a algún partido político? ¿Estaban dentro de los colorados? ¿Estaban dentro de los blancos? ¿Se crea un partido? Se crea un partido, que después se cierra claramente, ¿no? Se crea un partido nazi, se crea un diario, que es el Centinela Alemán. El Centinela Alemán, qué bueno. Notificaba la información de Alemania al Uruguay y se publicaba en alemán, es muy curioso. Y tenía lectores y todo, obviamente. Es como muy Mickey Vainilla. Sí, sí. Y es muy curioso, porque contaba las historias de cómo iba... venciendo a Alemania en la guerra. Durante la guerra también estuvo participando ese diario, pero se omitió mucho más porque se censuró lo que contaba. Después aparecen muchas células que son negocios. Bancos, hay un banco famoso, hay una confitería que sigue existiendo. El Oro del Rin. Sí, que su dueño original fue muy importante para eso también. Tenía altoparlantes que mostraban tipo cómo iba avanzando. O sea que siempre se comentó... quienes frecuentábamos el centro y eso, como que el Oro del Rin era como un lugar raro. Como que... claro, al principio yo pensaba como que cuando era más chiquito, pensaba que era un lugar de gente de clase alta, digamos, donde te vas a tomar un té, un café. Es de lo... Pero claro, después empecé a entender por qué, claro, ¿no? Un sabor un poco alemán. Claro, además no nos olvidemos que eran de repente alemanes que venían a Uruguay, emprendían, crearon un negocio, porque también hay algunos que son eran una imprenta. Toda esa gente financiaba el partido acá. El partido nazi. Habían alemanes en Uruguay que financiaban el partido nazi, que lo integraban alemanes y uruguayos. Exacto. Alemanes, por lo general eran todos alemanes. Ajá, pero empezó a haber. Incluso creo que se crea un partido nazi uruguayo que no prospera. Pero sí, claro, era especialmente bancado por alemanes. E incluso en el libro te cuentan mucho que las células esas famosas. Hay una en Peñarol, muy famosa. Se juntaban mucho en Peñarol. Varios alemanes el objetivo era recordar Alemania y hablar de lo que estaba pasando allá, ¿no? Cómo está avanzando, qué está pasando. Entonces, claro, vos te fuiste a Alemania porque estaba destruido y escuchabas que había un flaco de bigote. Vos, que ahora están todo bien, ahora está todo contento, está cada vez mejor la economía. Y decís, vos, ¿qué estaba pasando acá? Claro, porque eso es lo que llegaba acá, ¿no? Por supuesto, sí, era lo que mandaba la propaganda nazi. Incluso teniendo familiares allá, decís, vos, es increíble que yo me fui y ahora está bien. Ya. Entonces, incluso que hay un personaje muy importante que es Goebbels, que es el que hace toda la parte de propaganda del nazismo. Acá en Uruguay. No, en el partido nazi. Goebbels, sí. En el Tercer Reich, una de las cosas que influenciaba mucho en el exterior era que todos los alemanes en el exterior son posibles soldados. Entonces una de las que hacen mucho los alemanes en esa época era que se juntaban a hablar de la guerra, de cómo ayudar, de qué hacer. Era como una especie de recordar. Y acá en Uruguay pasaba eso. Era más, creo, que el tema italiano con los uruguayos. Porque eso sí era más nosotros. Eran italianos que vivían en Uruguay. Claro, sí, capaz que hay una conexión cultural, incluso más ligada, ¿no? De lo latino, porque ahí está la diferencia. Exacto, efectivamente. Incluso Mussolini está convencido que Uruguay y varios países de Sudamérica los podría conquistar rápido. No se hace, ¿no? Pero se podría invadir rápido porque los propios habitantes quizás estaban a favor de todo eso, porque eran muchos italianos, muchos europeos. Entonces, claro, no había mucho... En los alemanes sí surge eso, porque es más entre ellos, porque era difícil que un uruguayo entendiera el idioma, de repente no le interesaba lo que estaba pasando. Seguro. Por eso es como más paralelo el tema ese. Incluso Terra, que tiene vínculo con Hitler y pasa todo el tema ese de la represa, no tiene tantos acuerdos comerciales. Es más, envía a él un ministro, que es creo que es el de Economía, que recibe una medalla. Hay un capítulo del libro que está bueno, son medallas que nadie quiere tener. Medallas en el ¿cómo se llama el evento que hacía él, Hitler, que hacía un discurso, le dio una medalla por ser honorables, alianza. O sea, éramos países que estaban no aliados a nivel estratégico militar, pero sí como vínculos comerciales. Sí. O sea que básicamente eran alemanes, digamos. Algún uruguayo despistado, ponele, pero básicamente eran alemanes que ya estaban acá y demás. ¿Y tenían las células en Montevideo o estaban distribuidos en el interior del país? La mayoría está en Montevideo, pero hay otros en el interior. Está la de Tacuarembó cuando arranca la represa. Esa es la más importante. Bien. Esa es la más importante. Luego hay algunas en Paysandú, en Salto también, en Río Negro. En Nueva Helvecia no hay registro. Hay otras cosas que después podemos hablar. Que se han encontrado vestigios tipo... Pero incluso podemos hablar que en Nueva Helvecia la población alemana, tengo entendido, capaz que estoy divagando, pero es anterior al nazismo, ¿no? Claro, es mucho antes. Eso pasa en Nueva Berlín también. Es gente que vino en 1880. Pero sí, se cree que se izaba la bandera
cuando hay conquistado un territorio Alemania se izaba la bandera. Hay un mito que dice que la Plaza de los Fundadores, que es la Plaza Nueva Helvecia, la principal, abajo hay una bandera, porque se crea el año que empieza la guerra, o termina la guerra, no me acuerdo. Pero sé que hay un mito... Podría haber una bandera enterrada, una bandera del nacionalsocialismo. Es un mito y supuestamente esa plaza la van a renovar en 100 años. Entonces faltan no sé cuántos años para que se abra. Bueno, está bien, estamos ahí, estamos cerca. Y el caso mayor que es el tema de Mengele, que se casó ahí. Eso es un dato. Que Mengele se casó en Nueva Helvecia. Se casó en Nueva Helvecia. Eso sí, eso es un dato total. Tremendo. Yo sabía que había pasado por acá, pero no me acordaba que se había casado en Nueva Helvecia. Sí, yo quiero hacer un video más como ese tema, un documental como explicando. Pero sí, él en ese documental, porque eso lo descubre History Channel. Después muere en Brasil, ¿no? Muere ahogado en una playa de Brasil. Muere en Río, o sea que se mueve por Latinoamérica caminando. Sí, claro, sí. Se sabe en qué calle vivió, se casa en Uruguay con su cuñada. Cosas que pasaban en la época. Tremendo. y muere en Brasil, o sea que pasaba por todos los países. Sí, con total y absoluta libertad. Y después hay otras historias, también se dice que en Paraguay. ¿Y encubrimos nazis nosotros? O sea, trajimos nazis acá. O sea, me refiero a porque Mengele y demás, yo tengo entendido que ellos vinieron por acá. Pero ¿hubo alguna protección gubernamental? Como si pudo haber pasado en Argentina, por ejemplo, que Perón sí. Sí, eso está confirmadísimo eso. ¿Acá pasó algo igual? Yo creo que no. Posterior, o sea, porque claro, cuando arranca. Uruguay tiene un hecho importante que es el Graz-Py, que es cuando se da la batalla del Río de la Plata en las costas uruguayas. Ahí Uruguay lo ponen contra la pared. Por supuesto. Porque el barco queda acá en Calla, en el puerto. El barco y nosotros estábamos postura neutral. Postura neutral, pero más aislado para el lado de ellos. Y ahí Uruguay, que ya la veía venir. Se alía con Reino Unido, aunque en realidad no salía, pero bueno, sí salía en realidad. Porque todo el mundo te va a decir, no, es neutral. Bueno, pero el frigorífico Anglo financió casi toda la guerra. Entonces, Uruguay vivía básicamente de esa guerra de Reino Unido, le vendía a Estados Unidos, incluso consumía. O sea, comercialmente, a través del Anglo, que ya vamos a entrar ahí en eso, comercialmente, a través del Anglo nos convenía más por el tema de Inglaterra. Exacto. Recordemos que del frigorífico Anglo es donde se exportaba el famoso corned beef. Corned beef y el extracto de carne. O sea, nosotros le vendíamos más a los aliados que al eje, digamos. Claro, pues incluso el frigorífico Anglo es inglés, es británico. Bueno, claro, sí, son los anglos. Entonces, claro, Uruguay le convenía estar del lado de los aliados, lo hace en ese momento y a partir de ahí por eso creo que no hay tanto posterior a la guerra nazis encubiertos en Uruguay, quizás sería uno, pero no, porque incluso Uruguay es de los únicos países posterior a la guerra que hace un juicio. Entonces Uruguay es el único país que manda preso gente por actividades antinacionales. Eso no lo hacen los otros países de Sudamérica, lo hace solo Uruguay y manda preso mucha gente, 8 o 9 personas. Que eran alemanes que vivían en Uruguay, que eran parte de todo el entramado. Bien, y dada tu investigación, porque esto capaz que esta pregunta es más especulativa, digamos, ¿no? Pero ¿a dónde pensás vos que esas ideas pudieron haber mutado, migrado? ¿En qué sentido? Por esta gente que pertenecía al partido nazi, por ejemplo, estos uruguayos despistados, no tanto los alemanes, pero los uruguayos despistados que estaban en el partido nazi, o algunos que tenían ideas ultraconservadoras de esas características. ¿Dónde pensás que podrían haber convergido acá en Uruguay? Porque por lo que veo tampoco eran muchos, o sea, pero ¿Puedo decir que en partidos políticos? Exacto, o en ideas. En ideas. Yo creo que se mantuvieron en ambos partidos. El Uruguay creo que no tuvo tanta fuerza esos partidos nazis, porque la gente no se iba a ir de los partidos tradicionales. O sea, la gente prefería tirar esa idea en el partido tradicional y empezar a construir desde ahí. Yo creo que siempre fue muy difícil la construcción de partidos políticos acá, ¿no? Exacto. Sí, total. Es más, en esa época, para mí, mucha gente se había ido para el lado del herrerismo, digo los años 40, ¿no? Y también un poco más para el lado colorado, con la parte de que arranca Valdomir, que es el sobrino de Terra, hace las cosas bastante bien, porque uno pensaría que iba a ser lo mismo que Terra, y la verdad que cambió bastante, y tuvo una mirada más de país, tipo, che, acá hay que hacer negocio. Uruguay es neutral, hay que hacer negocio. Y Uruguay ahí tuvo su mejor momento de ingresos de PBI, digamos. Sí, ¿no? sí, la famosa balanza comercial favorable. Claro, que tanto costó. Pocos momentos históricos nos pudimos dar ese lujo. Tanto costó. Y bueno, yo creo que mutó para ese lado. Que luego volvió con la etapa capaz que más dictatorial. Pero creo que es como medio un círculo de la política. Como que ves los países en general, tanto, estamos hablando de la época romana o ahora, hay como un giro medio repetitivo. A eso voy ahora, porque obviamente terminó el nazismo, terminó la guerra,
y un montón de propaganda también destinada a erradicar este tipo de ideas y erradicar este tipo de gobiernos, ¿no? Creo que Sí. y funcionó, ¿no? Porque Sí. durante décadas, a ver, obviamente que hubieron dictaduras y demás acá y demás, pero las ideas nazifascistas Sí. per se no quedaron, digamos. De hecho, había como una vergüenza en ser de derecha o de ser demasiado de derecha. Sí, claro. Había como, ¿no? Hoy en día eso ya parece no estar tan así, ¿no? No sé si vos si lo estás viendo así. Puede ser. Hay como un nuevo orgullo de ser de derecha. Yo creo que el tiempo... Estamos como en una etapa, perdón, pero estamos Sí. como en una etapa como el post-vallismo de los años 20, Puede de ser. hace 100 años atrás. Puede ser. Yo tengo la idea de que en realidad el tiempo, como no recordamos el pasado, por eso digamos que mi canal también es eso, para recordar la historia. Si no recordás la historia parece que no pasó. Y si no pasó, tenemos vía libre. Porque Claro, al no recordar ningún proceso... Hay vía libre para el revisionismo histórico. Exacto. Y decir, bueno, che, esto ya pasó. lo que está de pasando. hecho está pasando. Exacto. Hay como un intento de revisionismo histórico, ¿no? Yo he escuchado, por ejemplo, que obviamente que son argumentos que se refutan solo, ¿no? Pero, por ejemplo, pero para gente que de repente no sabe o no conoce, puede entrar en estos juegos de palabras, ¿no? Por ejemplo, decir, no, porque el nacionalsocialismo era socialista, los nazis eran socialistas Claro. porque son nacionalsocialistas. Cuando obviamente que de socialismo puro y duro, marxismo y demás, nada, ¿no? Claro. Pero hay como un juego de tratar a veces de cambiar las ideas, de hacer ese revisionismo, de decir, no, verán de izquierda, los nazis eran Claro. de izquierda. No, los nazis no eran de izquierda, No. claramente no lo eran. De hecho, la mayoría de la gente de izquierda dentro de los gobiernos, tanto del nazismo como de la Italia fascista, fueron fusilados, ¿no? Sí, claro. Se O el persiguió. franquismo, Se persiguió. por ejemplo, ¿no? Con la Guerra Civil Española. Sí, yo creo que lo que tienen en común las ideologías así de ultra, sin decir ningún, digamos, lado, es que se tocan en un punto. Ambas ideologías para mí de ultra, del extremo... Tanto la extrema izquierda como la extrema Exacto. derecha es como una especie de serpiente que se toca a sí Yo misma. creo que se toca a sí misma. Se en el muerde la sentido cola, digamos. De que tanto la idea para un lado como para el otro genera el mismo. Para poner un ejemplo, porque muchos se hablan de los campos de concentración, que algún día me gustaría ir a Polonia para conocerlos, pero hay también en Siberia. Y no sé Sí, si- claro. Pero es muy difícil llegar. Y hay cosas que pasaron en ambos lados, en ambos bandos, en la historia ha pasado en ambos partidos, muchas cosas, digo, para ir a Rivera y Oribe, ¿no? Más nosotros. Que uno lo hizo un momento, después lo hace el otro. Entonces vos decís, ¿pero de qué lado estoy? En realidad, los ultras se terminan tocando para mí en un punto. Terminan siendo poder. Como querer poder para ejercerlo. Y aparte es importante también interpretar la historia como es, ¿no? En el Exacto. sentido de no interpretar un hecho del 1800 con la cabeza de hoy, ¿no? Es Por injusto, además. Es injusto. por eso tocaba el tema de Rivera y Monzón Claro. y demás, porque se abre este debate sobre cómo, está bien, no podemos pensar la orientalidad, ¿no? Y esa época donde hubo ese resurgir de no queremos ser de Buenos Aires, tampoco queremos Claro. ser de los brasileros. No sé, queremos ser nosotros, pero no sabemos todavía qué queremos ser. Sí, sabemos que somos orientales, que venimos del oriente del Río de la Plata, del Río Uruguay, etcétera. Pero también hay como una cuestión ahí de empezar a entender esas cosas, porque como decía hoy Alan, que decía, no, Rivera es un traidor, pero capaz que Rivera decidió tomar una decisión de repente para que no le mataran a toda su gente, por ejemplo, como dice esa teoría, y terminó cediendo, ¿no? Sí. Por cuestiones vinculadas al caudillismo y su gente. Sí, que el caudillismo es casi como el poder por la espada, no por la democracia, que esa es otra cosa que la gente no entiende. Rivera es presidente, pero la asamblea de esa época eran 20 personas, el pueblo no vota. Claro. Eran varios, y hasta el 1900 y pico eran aristócratas que simplemente entre ellos elegían la jugada. Y es más, un tema tabú en Uruguay, digo otro tema histórico, es el tema de Sal si puedes, que Rivera participa cuando asume la presidencia, pero también hay que poner un contexto de esa época, la época en que empiezan a repartir el país, gente de poder que dice, che, ahora es nuestro esto. Y esta gente no está... Esta gente está en nuestro territorio. Claro. Esa es la lógica. Hay que Y sacarla. te agrego un dato con respecto a eso. El tema de Sal si puedes, obviamente capaz que vos lo sabés, ¿no? Pero No, a es la Valleja el que le manda una carta a Rivera pidiéndole que termine el problema indígena. Sí, exacto.
Es Lavalleja el que le pide a Rivera, a través de una carta, que termine con el problema indígena. La solución de Rivera, bueno, claramente fue el genocidio, fue el exterminio del pueblo, del pueblo charrúa, que no lo podían controlar aparte. O sea, había un tema, aparte de los charrúas de tener una forma de vida nómade y demás, se te instalaban en un lado, en otro lado, y claro, y ya estaban delimitando el tema de los campos, la tierra, Exacto. la propiedad privada. Nace ahí el tema de la propiedad privada, el tema del robo, de que te roban una vaca. El abigeato. Claro. Y bueno, y claramente el tema de que el que ejerce todo eso es el sobrino de Rivera, Bernabé. que la historia justamente lo mata a los Lo matan los charrúas los en una emboscada. En una emboscada. Y manda, bueno, y Además, la forma en que lo mata. Por eso yo hablábamos de que en esa época no habían contemplaciones. no, Con el enemigo no habían contemplaciones. la barbarie, como dicen en el libro. Bueno, como decía Belgrano, ¿no? Civilización y barbarie, ¿no? Era eso. O sea, te decapitaban. Nada, porque el mensaje era ese. Sí, a Bernabé le sacan las tripas. A Bernabé le sacan las tripas, lo dejan como en una forma todo, aparte vivo, o sea, lo despellejan vivo. Es tremendo, ¿no? Es tremendo. Sí, es tremendo. Y después uno dice, pero entonces es un sorete, es un hijo de puta, es un genocida. Sí, pero también hay que interpretar la historia en el momento. Capaz que si no era Rivera y asumía otro Lo iba a hacer otro. Lo iba a hacer otro. Entonces era un tema histórico que hay que contar, por eso para mí hay que contarlo, para que la gente lo sepa, pero objetivamente. Después vos tomás lo que quieras, ponete del lado que quieras, pero el hecho sucedió. Eso sucedió. Eso pasó. Y pasó en Argentina con la famosa conquista del desierto. Sí. Ahí no queda ninguno. Ahí no queda nadie. Tampoco, y los últimos charrúas los vendemos a Francia. Exacto. Terminamos muriendo en un zoológico en Francia. Tremendo. Tristísimo, pero bueno. Está. Sí, la verdad que tristísimo. Es la historia, y lo que tiene es que, claro, como era gente tanto de poder y de conquistar, nunca pensaron en que nosotros no tenemos nada de los charrúas. O sea, no tenemos nada. No. Realmente nada. Ni siquiera casi vestigios de ellos. Y eso es una pena porque no podemos tampoco investigar mucho del tema. No. Hay una pequeña población que es descendiente, que están enclavados en esta organización que se llama CONACHA, pero son muy pocos. Sí, el porcentaje creo que es bajísimo. Hace poco salió un porcentaje en sangre y es tipo, no sé, 5%. Sí, 4%. creo que era un 5, un 10%, sí, una cosa así. Pero bueno, son hijos de su tiempo. Claro. Son personajes que son hijos de su tiempo. Esas situaciones que, bueno, que evidentemente dieron a la gestión de nuestra patria y que fueron parte de la historia de nuestro país. Y que vos también retratás en los videos. Subiste hace poquito ayer el de Nuevo Berlín, el de San Javier, y el de San Javier, y el de Nuevo Berlín también lo subiste hace poquito. Sí, hace poquito. Así que recomiendo que los vean, porque la verdad que están buenísimos. Y bueno, quiero agradecerte Muchas gracias por la invitación. que haya venido y ya, porque esto lo hago siempre, y Rocco se ríe porque ya sabe a lo que voy a decir. Te voy a obligar y a culminar en vivo y al aire para que vuelvas, obviamente, a la Mesa Roja, a seguir charlando de estos temas que están buenísimos y que son qué necesarios que es saber la historia. A mí me parece fundamental que entendamos nuestra historia para que, a ver, porque yo estoy en política y entiendo que para estar en determinados lugares y tomar determinadas decisiones y demás, es importante saber qué fue lo que pasó, quiénes son nuestros caudillos, por qué el Uruguay, y hablábamos del tema del caudillismo y por qué en el interior la gente vota como vota, por qué hay una... Y trazábamos un paralelismo entre lo que había pasado, por ejemplo, con Valentina dos Santos y alguna situación que podía haber pasado en esa época, ¿no? Con estos caudillos que de alguna manera defendían lo suyo. Claro, sí. Con la espada. Sí. Y bueno, pero también eran cuestiones, ¿no? Porque, por ejemplo, si había un paisano, un gaucho que tenía algún problema o que pasaba algo, iba y hablaba con el caudillo y el caudillo le resolvía la situación. Era lo mismo, solo que hace 100 años atrás y obviamente no con un aparato armado como hay ahora a través de las intendencias para que esas situaciones puedan darse, ¿no? Pero puede responder un poco quizá el por qué hay determinadas conductas dentro de nuestro país, en el interior así y en Montevideo otras, ¿no? De por qué pensamos como pensamos, esta histórica pelea del campo y la ciudad. Sí. Eso es de Oribe y Rivera. Exacto, que es de Oribe y Rivera y que después se acentúa con Valle y Ordóñez. Y con, cuando muere Sarabia, Timoteo Aparicio. Entonces es muy interesante y creo que se sigue dando todavía aún porque
si algo que quedó claro en la última elección, perdón, que creo que quedó claro en la última elección con estas discusiones que se han dado sobre cómo vota la gente en el interior y qué pasa en el interior, creo que hay algo que creo que queda claro, es que eso se sigue dando. Y pasaron 100, 150 años y seguimos con estos temas del campo, la ciudad, nosotros, ustedes. Y creo que bueno, tendremos que empezar a tener una visión un poco más unitaria quizá en ese aspecto y tratar de reconciliarnos, porque somos un mismo país. Parecen dos países. Pero son dos países, dos exacto, países. pero son dos países porque venimos de dos idiosincrasias bien distintas, aunque seamos el mismo territorio, y eso es lo lindo y lo curioso que tiene nuestro país. Te agradezco, Bueno, Facundo. gracias. Marcelo, Un placer. el placer es absolutamente mío. ¿Querés decir algo? Te ese micrófono abierto para decir lo que quieras. Hemos dicho ¿Querés tantas hacer cosas. pasar tus chivos? No, bueno, si me Por supuesto. Estamos 24 horas saliendo con Jagger Radio Rock. Bien, Con una nueva programación, bien. mucho más playlist y mucho más programas temáticos sobre diferentes grupos y Abocado a la diferentes música. géneros. Ahí va, más ahí. O sea, hay menos charla, digamos, programas así de charla y de informativos o programas de entrevista y eso. Seguro. Sino que ahora es el palo y palo, música y Bien. Y en entremedio de todo siempre llevarlo con un hilo conductor, ¿no? Bien, hay como una lógica ahí Claro, que, sí. que hace a la programación, Claro, digamos. ahí va. ¿Y cómo hace la gente para entrar ahí? Y www.jaggerradiorock.com. Muy bien, www.jaggerradiorock.com. Y para ver los videos de nuestro queridísimo amigo @Uruguayo Sin Fronteras, ¿te saco una otra red, algo? No, en Instagram me llamo igual. En todos lados me llamo igual. Bien, @Uruguayo Sin Fronteras. Que síganlo, que están buenísimos los videos. Escuchen Radio Jagger, claro que sí. Así que bueno, gracias, Gurice, por Bueno, haber estado acá en la muchas Mesa Roja. Un placer recibirlos. Gracias. Gracias para todos. Vamos arriba. Roquito, ¿nos vamos a la pausirijilla? Vamos a la pausa con música. Tengo ganas de escuchar Traidores, que estuvo festejando Sí, correcto. Radio Babilonia, y voy a pasar de ese discazo, Crónica del Sur. Pa, qué lindo. Nos vamos a la pausa, ya seguimos con más. La Mesa Roja. Ya viene Simón desde la Argentina, ya venimos.